El gobierno de Nayib Bukele en El Salvador acaba de convertir por primera vez en la historia a Bitcoin en moneda de curso legal dentro de un país, concretamente, claro, dentro de El Salvador. Vamos a analizar artículo por artículo la ley que establece la oficialidad de esta moneda dentro de este país centroamericano. La ley se denomina Ley Bitcoin y su artículo primero reza lo siguiente: la presente ley tiene como objeto la regulación del Bitcoin como moneda de curso legal y restricto con poder liberatorio y limitado en cualquier transacción y a cualquier título que las personas naturales o jurídicas públicas o privadas requieran realizar. Lo mencionado en el inciso anterior es sin perjuicio de la aplicación de la Ley de Integración Monetaria. Hasta aquí nada llamativo, estamos simplemente determinando el objeto de la ley, que es, como dice este artículo primero, convertir a Bitcoin en moneda de curso legal. Una moneda de curso legal significa que la entrega de esa moneda permite liberar cualquier obligación que tuviesen los agentes. Por tanto, obviamente, para convertir a Bitcoin en moneda de curso legal hay que dotar a Bitcoin de un poder liberatorio irrestricto dentro de El Salvador, que es justamente lo que hace este artículo primero. Artículo segundo, el tipo de cambio entre el Bitcoin y el dólar de los Estados Unidos de América, en adelante dólar, será establecido libremente por el mercado. Por consiguiente, este artículo únicamente establece que no va a haber dentro de El Salvador un tipo de cambio fijo entre el dólar y Bitcoin. Recordemos que actualmente El Salvador está dolarizado, existe el patrón dólar y por tanto uno podría pensar que si adicionalmente se establece un patrón Bitcoin va a existir algún tipo de convertibilidad fija entre dólar y Bitcoin. Por ejemplo, $30.000 igual a un Bitcoin. La ley de El Salvador no hace nada de esto. Lo que dice es que a efectos prácticos la relación entre el dólar y Bitcoin será equivalente a la relación que pueda existir entre dos monedas de países distintos en el mercado internacional de divisas. El tipo de cambio será un tipo de cambio flotante determinado por el mercado y esto tendrá repercusiones, como ahora vamos a ver, en todos los otros artículos de la ley. Artículo tercero, todo precio podrá ser expresado en Bitcoin. Este artículo únicamente establece la libertad de los ciudadanos para poder ofertar un producto, para poder vender un producto a un precio que venga expresado en Bitcoin. No necesariamente tendrá que venir expresado en dólares. Se podrá expresar ese precio en Bitcoin y no cabrá exigirle que lo exprese en ninguna otra moneda, o al menos no se le podrá prohibir desde una autoridad, desde una instancia política, que ejerza esa libertad monetaria de expresar los precios de venta de sus productos en una unidad de cuenta que sea Bitcoin. Artículo cuarto. Todas las contribuciones tributarias podrán ser pagadas en Bitcoin. Este puede ser uno de los artículos más importantes de la ley según la interpretación que hagamos de él, una interpretación que todavía no está clara. Por un lado, podríamos interpretar que el Estado salvadoreño autoriza a sus ciudadanos a que conduzcan, a que lleven su contabilidad particular en bitcoins y, por tanto, a que se calcule su obligación tributaria en bitcoins. Si yo vivo bitcoinizado, si yo cobro y pago en Bitcoin y yo calculo mi patrimonio en Bitcoin, tiene pleno sentido que el Estado, sobre todo si reconoce que Bitcoin es moneda de curso legal dentro de El Salvador, me diga: ¿tú cuánto has ganado este año? 10 Bitcoin. Perfecto, pues el tipo impositivo es el 20% de tus ganancias, pues 20% sobre 10 Bitcoin me tienes que pagar en impuestos 2 Bitcoin. Si esto fuera así, insisto, sería un gran paso adelante. ¿Por qué? Porque facilitaría, como decía hace un momento, que un ciudadano pueda bitcoinizarse sin exponerse al riesgo de cambio. Actualmente existe un problema, uno entre muchos otros, pero uno de los principales problemas a los que se enfrenta alguien que quiera vivir con bitcoins, bitcoinizado, sin utilizar el dólar, el euro o cualquier otra divisa como unidad de cuenta, es que el Estado le calcula los impuestos que tiene que pagar en términos de esa otra moneda, de euros, de dólares, de yenes, de libras, etc. Con lo cual, aunque yo viva dentro de mi burbuja Bitcoin, tengo necesariamente que comprar euros o que comprar dólares para pagar mis impuestos en esa moneda en la que me los exige el Estado. Problema, imaginemos que en el momento en el que yo tengo que recomprar euros o dólares pagando con Bitcoin para poder hacer frente a mi deuda tributaria, Bitcoin se ha depreciado
en esas fluctuaciones de mercado tan habituales, se ha depreciado con respecto al euro, al dólar, al yen, a la libra o a la moneda en la que tenga que pagar mis impuestos. Pues entonces mi deuda tributaria real se multiplica porque tendría que comprar dólares, euros, yenes, lo que sea, a un precio mucho más alto de lo habitual, simplemente porque tengo en ese momento que pagar mis impuestos en dólares, en euros, en yenes, y en ese momento en el que los tengo que pagar, el Bitcoin está relativamente barato frente a estas monedas. Por tanto, si el Estado salvadoreño dijera olvidaros de los dólares, los impuestos se calculan y se pagan en Bitcoin, no en dólares, estaríamos ante un gran paso adelante para que algún ciudadano de El Salvador se pueda bitcoinizar plenamente. Ahora bien, cabe una segunda interpretación, y es que el Estado siga calculando los impuestos que adeuda una persona en dólares, es decir, aunque tú cobres, pagues, ahorres en Bitcoin, traducimos el valor monetario de todas tus actividades en dólares, calculamos los impuestos sobre esa base imponible en dólares y posteriormente tú sí me puedes pagar, si quieres, tus impuestos calculados en dólares a través de la entrega de Bitcoin. Pero ¿cuántos Bitcoin me vas a tener que entregar? Me vas a tener que entregar tantos Bitcoins como su equivalente al precio de mercado en dólares. Con lo cual estaríamos en las mismas. ¿Por qué? Porque si a mí me calculan mi deuda tributaria en dólares y tengo que pagar en última instancia en dólares, aunque lo articule a través de un pago en Bitcoin, si el dólar está caro con respecto al Bitcoin, tendré que entregar más Bitcoins. Si el dólar está barato con respecto al Bitcoin, tendré que entregar menos Bitcoin. Si eso es así, al final el contribuyente que viva dentro de su burbuja Bitcoin sigue plenamente expuesto al riesgo cambiario con respecto al dólar, lo cual, por tanto, hace que vivir plenamente bitcoinizado se vuelva menos atractivo, algo menos atractivo, o en todo caso hace que aquellos que opten por ese camino se expongan a un quebranto patrimonial importante si cuando tienen que pagar sus impuestos instrumentalmente en Bitcoin, si le puedes dar al Estado salvadoreño Bitcoins, la cantidad de Bitcoins que tienes que entregar se te calcula en función de tu deuda en dólares y en función de cuál sea hoy el tipo de cambio entre el dólar y Bitcoin. Recordemos, en este sentido, que el artículo 2 de la ley reza que el tipo de cambio entre el dólar y Bitcoin se establecerá por el mercado, de manera que haciendo una exégesis conjunta del artículo 2 y del artículo 4, mucho me temo que estaremos ante ese segundo escenario, no que te van a calcular tu obligación tributaria sobre tu patrimonio, sobre tus ingresos en Bitcoin, o no, que vas a poder entregar Bitcoins con independencia de cuál sea el tipo de cambio entre el dólar y el Bitcoin en ese momento en el mercado, sino que seguirán calculando tu obligación tributaria en dólares y podrás pagar tus impuestos en Bitcoin, sí, pero al tipo de cambio dólar-Bitcoin. En ese caso, el Estado salvadoreño no autoriza realmente a que los ciudadanos utilicen Bitcoin como unidad de cuenta para sus finanzas personales. Lo único que hace es convertir a Bitcoin en una pasarela de pagos para abonar la deuda tributaria. Artículo 5, y este es sin duda uno de los artículos más importantes de la ley, los intercambios en Bitcoin no estarán sujetos a impuestos sobre las ganancias de capital, al igual que cualquier moneda de curso legal. ¿Esto qué significa? Imaginemos que una persona vive en Bitcoin, cobra, paga, ahorra en Bitcoin y por tanto tiene su patrimonio en forma de Bitcoin. Si Bitcoin no es moneda de curso legal, o al menos no se la exime de pagar impuestos sobre ganancias patrimoniales, cada vez que una persona haya ahorrado Bitcoin, Bitcoin se haya revalorizado y utilice Bitcoin para pagar, en realidad tendría que estar pagando al mismo tiempo impuestos por las ganancias que ha obtenido, entre tanto, por su tenencia en Bitcoin. Yo compré, por ejemplo, Bitcoin a $10.000 y la utilizo para comprar algo cuando vale $50.000. En ese caso, he experimentado una ganancia de $40.000 sobre mi inversión inicial de $10.000 en Bitcoin y, por tanto, tendría que pagar impuestos sobre ganancias patrimoniales, el tipo impositivo que sea, en España 19, 21 o 23%, sobre esos 40.000 euros. Evidentemente, eso desalienta que se utilice Bitcoin como medio de intercambio, porque si cada vez que pago estando Bitcoin a un precio más alto al que la compré tengo que pasar por la caja del fisco, pues me guardaré mi Bitcoin y en todo caso pagaré con la moneda mala.
Ahora bien, si el Estado me dice no voy a cobrarte impuestos por el hecho de que utilices Bitcoin como medio de pago en un contexto de apreciación del valor de Bitcoin, entonces yo tengo plenos incentivos, si es que quiero gastar Bitcoin, a utilizar Bitcoin como medio de intercambio y por tanto a que la circulación de Bitcoin, a que el uso como dinero de Bitcoin se vaya normalizando. Artículo 6. Para fines contables se utilizará el dólar como moneda de referencia. Este artículo creo que es uno de los que avala la tesis de que la unidad de cuenta de El Salvador seguirá siendo el dólar y por tanto contablemente todo se tendrá que seguir expresando en dólares y por tanto las obligaciones tributarias que ya mencionamos en el artículo 4 se seguirán calculando en dólares y por tanto Bitcoin no podrá ser unidad de cuenta para aquellos ciudadanos que así lo escojan porque, insisto, el artículo 6 obliga a utilizar el dólar como unidad de cuenta y que por tanto también todos los pasivos del país, incluyendo los pasivos tributarios, estén expresados inicialmente en dólares, no en Bitcoin y por tanto el valor de referencia que se tomará para determinar cuántos Bitcoins se tienen que entregar para liberar de una obligación tributaria o no tributaria seguirá siendo el dólar al tipo de cambio de mercado entre el dólar y Bitcoin. De manera que, insistimos, un ciudadano que se bitcoinice dentro de El Salvador seguirá expuesto al potencial riesgo cambiario con el dólar, porque si en algún momento el dólar se revaloriza frente a Bitcoin y en ese momento el ciudadano tiene que pagar impuestos, estando él invertido únicamente en Bitcoin, pues tendrá que comprar dólares o tendrá que entregar Bitcoins al tipo de cambio de mercado malo para Bitcoin, tendrá que comprar dólares o entregar bitcoins a ese tipo de cambio depreciado del bitcoin frente al dólar, descapitalizándose en consecuencia. Artículo 7. Todo agente económico deberá aceptar Bitcoin como forma de pago cuando así le sea ofrecido por quien adquiere un bien o servicio. Este artículo establece una de las implicaciones, a mi juicio, más negativas, más injustificables, más criticables del estatus de moneda de curso legal, a saber, que el vendedor de bienes o servicios está obligado a aceptar la moneda de curso legal como medio de pago. En este caso, si Bitcoin es moneda de curso legal, el vendedor estará obligado a aceptar Bitcoins como medio de pago, aun cuando el vendedor no quiera Bitcoins. Del mismo modo que en nuestras jurisdicciones un vendedor tiene que aceptar euros, aunque a lo mejor no quiera euros, o en Venezuela un vendedor tiene que aceptar bolívares, aun cuando claramente no quiera bolívares. Este artículo se suele imponer cuando el Estado intenta proteger a una moneda débil, porque si una moneda es fuerte, si una moneda es sana, si una moneda es generalizadamente deseada, el Estado no tiene por qué imponer que sea aceptada, la gente la aceptará por conveniencia, no por imposición legal. Cuando se impone por ley es porque el Estado teme que la gente no desee sobremanera una moneda y como le interesa por cualquier motivo que esa moneda sea aceptada, obliga a todos los ciudadanos a hacerlo. Por tanto, si tenemos confianza en Bitcoin, este artículo sobra absolutamente. Si uno cree en la libertad monetaria, este artículo sobra absolutamente. Aunque ciertamente si un vendedor puede poner sus precios en dólares y aceptar Bitcoin al tipo de cambio entre el dólar y Bitcoin, el único riesgo al que se expone ese vendedor es al riesgo de que Bitcoin se deprecie frente al dólar entre el momento en que ha cobrado y el momento en el que intenta revender Bitcoin para comprar dólares. Pero como veremos, es muy probable que el Estado salvadoreño se haga cargo de esos costes y de esos riesgos, es decir, que socialice las pérdidas de todas esas operaciones entre el conjunto de los contribuyentes, con lo cual el vendedor de bienes y servicios de El Salvador no saldría especialmente perjudicado, lo cual no significa que este artículo sea en absoluto justificable. Artículo 8. Sin perjuicio del accionar del sector privado, el Estado proveerá alternativas que permitan al usuario llevar a cabo transacciones en Bitcoin, así como contar con convertibilidad automática e instantánea de Bitcoin a dólar en caso que lo desee. El Estado promoverá la capacitación y mecanismos necesarios para que la población pueda acceder a transacciones en Bitcoin. Este artículo establece varios puntos. En primer lugar, que el Estado facilitará el desarrollo de la infraestructura tecnológica para que los ciudadanos puedan utilizar Bitcoin.
Y el segundo aspecto, que es al que me refería en mi comentario del artículo anterior, es que el Estado garantizará la convertibilidad automática e instantánea de Bitcoin en dólares y de dólares en Bitcoin. ¿Eso qué significa? Que aun cuando un vendedor esté obligado a recibir Bitcoin, ese vendedor podrá dar orden inmediata de transformar sus Bitcoin en dólares, con lo cual al final tendrá los dólares que quería. ¿Quién se hará cargo, previsiblemente, de los costes de esa conversión y también de los riesgos de que se deprecie Bitcoin desde el momento en el que alguien cobra en Bitcoin y quiere, en el fondo, tener dólares y por tanto lanza una orden de compra en dólares? Pues también previsiblemente el Estado salvadoreño. Con lo cual se facilita la extensión de Bitcoin como medio de intercambio, pero a costa de socializar los costes de ese desarrollo, de ese fomento de Bitcoin entre el conjunto de la población. Artículo 9. Las limitaciones y funcionamiento de las alternativas de conversión automática e instantánea de Bitcoin a dólar provistas por el Estado serán especificadas en el reglamento que al efecto se emita. Vamos, que todavía no sabemos quién se hará cargo de los costes y de los riesgos de esa operativa, que eso se desarrollará en un reglamento, pero insisto, todo apunta a que si el Estado proporciona ese servicio y esa infraestructura, será el Estado quien se haga cargo de esos costes. Artículo 10. El órgano ejecutivo creará la estructura institucional necesaria a efectos de aplicación de la presente ley. Es decir, que los organismos públicos que desarrollen el marco regulatorio que todavía se tiene que aprobar para garantizar la convertibilidad automática e instantánea entre dólares y Bitcoin por parte del Estado, pues esos organismos públicos los creará el gobierno al margen de esta ley y por tanto también al margen del control parlamentario. Artículo 11. Ya dentro de las disposiciones finales y transitorias, el Banco Central de Reserva y la Superintendencia del Sistema Financiero emitirán la normativa correspondiente dentro del periodo mencionado en el artículo 16 de la presente ley, que como veremos es un periodo de 90 días. Básicamente lo que está ordenando es a los organismos reguladores del sistema financiero a que emitan, a que desarrollen la normativa específica que afecte a las entidades financieras con respecto al establecimiento de Bitcoin como moneda de curso legal dentro del Salvador. Artículo 12. Quedan excluidos de la obligación expresada en el artículo 7, que recordemos era la obligación de los vendedores a aceptar Bitcoin como medio de pago contra la venta de sus bienes y servicios. Quedan excluidos de la obligación expresada en el artículo 7 de la presente ley quienes por hecho notorio y de manera evidente no tengan acceso a las tecnologías que permitan ejecutar transacciones en Bitcoin. El Estado promoverá la capacitación y mecanismos necesarios para que la población pueda acceder a las transacciones en Bitcoin. Es decir, que aquellos que no tengan infraestructura para cobrar en Bitcoin, hasta que tengan la infraestructura, y el Estado se encargará de promover que la tengan, hasta que no tengan la infraestructura no están obligados a recibir Bitcoin como medio de pago. Podrán seguir exigiendo el pago en dólares. Artículo 13. Todas las obligaciones en dinero expresadas en dólares existentes con anterioridad a la vigencia de la presente ley podrán ser pagadas en Bitcoin. Este artículo está claramente relacionado con el anterior artículo 7, en el que se obligaba a los vendedores de bienes y servicios a aceptar Bitcoin como medio de pago. Lo que está diciendo es, todas las deudas que estén pendientes de pago en dólares se podrán pagar en Bitcoin. Ahora bien, se podrán pagar en Bitcoin, recordémoslo, al tipo de cambio determinado por el mercado entre el dólar y Bitcoin. Eso significa que si bien la libertad del acreedor se ve conculcada por este artículo 13, en la medida en que el acreedor a lo mejor no quiere cobrar en Bitcoin, sino que quiere cobrar en dólares, y las partes han pactado el pago en dólares y no el pago en Bitcoin, en realidad el único inconveniente al que se enfrentará el acreedor al que le fuercen a aceptar Bitcoin como medio de pago será el coste de convertir Bitcoin en dólares y el riesgo de que Bitcoin se deprecie desde que lo recibe en pago y hasta el momento en el que da la orden de recomprar dólares. Y si estos costes y estos riesgos se socializan entre la sociedad salvadoreña, pues en realidad el acreedor no sufrirá en sus carnes ningún perjuicio, pero aún así es un artículo que atenta evidentemente contra la libertad de los ciudadanos, contra la libertad para pactar
las obligaciones financieras en los términos en los que ambas partes decidan pactarlos. Artículo 14. Antes de la entrada en vigencia de esta ley, el Estado garantizará, a través de la creación de un fideicomiso en el Banco de Desarrollo de El Salvador, Bandesal, la convertibilidad automática e instantánea de Bitcoin a dólar a modo de una de las alternativas provistas por el Estado mencionadas en el artículo 8 de la presente ley. Básicamente, el instrumento específico a través del cual el Estado salvadoreño garantizará que aquellas personas que están obligadas a recibir Bitcoin como medio de pago, aunque no quieran tener Bitcoin, no van a verse expuestas al riesgo de depreciación o a los costes de convertibilidad, será a través de este fideicomiso, de este instrumento que ya ha sido creado. Este instrumento tendrá de entrada una dotación de 150 millones de dólares que se utilizarán tomando el tipo de cambio de mercado para convertir los bitcoins de aquellos ciudadanos que los reciban en cobro y que no quieran mantenerlos en su cartera a cambio de dólares. Por tanto, será el instrumento específico a través del cual se socializarán los costes de transacción y los riesgos de depreciación entre el conjunto de los salvadoreños. Este artículo 14 es la penitencia de esta ley por no haber respetado desde un principio la libertad de elección monetaria de los salvadoreños, vulnerándola en los artículos 7º y en los artículos 13º. Artículo 15º. La presente ley tendrá carácter especial en su aplicación respecto de otras leyes que regulen la materia, quedando derogada cualquier disposición que la contrarie. Básicamente lo que hace es establecer la prevalencia de esta ley frente a todas las demás que pudiesen afectar de alguna manera al contenido que regula esta ley. Y artículo 16º y último, el presente decreto entrará en vigencia 90 días después de su publicación en el Diario Oficial. Dado que se publicó el 8 de junio, entrará por tanto en vigor el 8 de septiembre. En definitiva, esta es la ley Bitcoin que ha aprobado El Salvador. ¿Y cuál es la valoración conjunta que cabe hacer de la misma? Primero, si tal como parece, esta ley únicamente va a autorizar que Bitcoin sea utilizado como medio de intercambio por el valor que en ese momento Bitcoin tenga contra el dólar en el mercado, realmente esta ley no va a permitir que los ciudadanos vivan enteramente dentro de un ecosistema Bitcoin, despreocupándose de las fluctuaciones que Bitcoin pueda experimentar con el dólar. Por tanto, esta ley consolidaría, que no sustituiría, el dólar como unidad de cuenta, siendo Bitcoin una especie de divisa extranjera convertible en dólares dentro del país al tipo de cambio que en ese momento marque el mercado. Es un paso adelante, no digo que no, en la medida en que el país le da una especie de espaldarazo oficial a Bitcoin y al menos no va a perseguir, cuando se utilice Bitcoin como medio de intercambio, esa utilización ni la va a gravar en impuestos, pero no va a permitir, repito, que los ciudadanos de El Salvador se independicen del dólar y de otras monedas fiat viviendo exclusivamente dentro de un ecosistema Bitcoin. Y por otro lado, y como ya hemos mencionado, esta ley deja mucho que desear en materia de libertad monetaria, en particular los artículos 7 y 13. Son artículos que imponen la aceptación obligatoria de Bitcoin y que pretenden compensar a los vendedores y acreedores que no desean recibir Bitcoin como medio de pago, socializando los costes y los riesgos que implica la convertibilidad de Bitcoin entre todos los ciudadanos de El Salvador. Por tanto, esta segunda parte de la ley, ataque a la libertad monetaria y socialización de los costes que comporta la conversión de Bitcoin en dólares, es una parte frontalmente criticable para cualquier liberal. En un próximo vídeo expondré qué principios, qué artículos habrían permitido que esta ley, respetando la libertad monetaria de cada ciudadano de El Salvador, a su vez autorizara plenamente que cada ciudadano que así lo escogiera se bitcoinizara, es decir, cobrase, pagase y ahorrase en Bitcoin independizándose del resto de monedas fiat. La ley de El Salvador es una ley con claroscuros, claros que impulsan la adopción de Bitcoin, oscuros que imponen obligatoriamente la adopción de Bitcoin y sobre todo un oscuro, y es que no es una ley revolucionaria, no es una ley que permita que los ciudadanos que así lo quieran utilicen Bitcoin como unidad de cuenta. Este es el gran defecto de la ley que debería haberse solucionado. Y mientras esto no suceda, mientras el Estado no se quite de verdad en medio, la adopción de Bitcoin no podrá terminar siendo plena en ninguna parte del mundo, tampoco en El Salvador.